le preguntamos ¿cuántos abogados extranjeros han venido a revalidar sus materias para poder obtener un título? Y nos decían, abogados, o sea, de otras profesiones, pues sí, sí tenemos muchos, pero abogados, yo no he recibido ninguna solicitud. Entonces, creo que también iría por ahí, porque aparte de regular las actividades, es todo un proceso para poder obtener un título, ¿no? O sea, sería meternos en cuestiones de revalidación con este órgano que es la Dirección General de Profesiones, todo eso. Entonces, eso es algo muy interesante que, por ejemplo, ellos no tienen registro de por lo menos una solicitud. Yo creo que solo asesoría jurídica. Probablemente él vaya a organizar todo el caso, vaya tal, pero la firma va a ser de un abogado. Creo que así funciona. En la ley está muy difuso y a mí me llama mucho la atención que sean los sujetos obligados y no desarrollen más. No sé si lo va a desarrollar el reglamento o las entidades federativas, pero no, yo creo, pero creo del verbo no sé, que es mucho solamente de mantener un registro. O sea, al final de cuentas hay mucha inquietud por hacer un registro de cuántos ejercen, cuántos profesionistas hay, sean mexicanos, sean activos, sean pasivos, tal. Yo creo que no se les quieren escapar este tipo de abogados que llegan a asesorar, que sabemos de presencia, y muchísimas de abogados norteamericanos y de otras partes del mundo, pero al final de cuentas la firma de ellos no lo vemos en el papel. Entonces, a las preguntas solamente asesoría, yo así lo puedo ver, y un registro meramente formal. En Canadá, una de las notas de toda la gama de ejercicio de la profesión que solicitan para ingresar y ejercerlo en Canadá, el preferente es cultura de belleza, por encima del médico, el abogado y de todos los demás. La primera es la cultura de belleza. Qué bueno que dice cuando ir a Canadá. Entre ginecólogos y todo, la primera es cultura. Sí, no, claro. Necesidad del país. Ya. Hablo un poco del contexto español, porque me tocó un caso de un compañero que no, bastante chistoso, pero quería conseguir trabajo en España. Era abogado, estudió es abogado y quería ejercer en España. A él le gusta el litigio y por alguna razón que desconocemos todos los que somos amigos, estaba estudiando la misma maestría que nosotros y se aburría estudiando. Lo que quería era litigar. Entonces empezó a hacer los trámites para homologar el título. Trámites dificilísimos, agravadísimos y carísimos. O sea, el tipo pagó casi, no les miento, es casi más de 2,000 euros por el examen, con todos los trámites, más todo eso, mucho tiempo para certificar, que es una universidad que contaba con algunas materias, o sea, un trámite muy cotejado, por decirlo. Después de todo eso, y fueron varios meses, si no es que el año entero, desde que llegó y quería litigar y qué se necesita para litigar en España, homologa su título, digamos que tiene un título que vale en España y su país de origen, y ahora el problema es que necesita colegiarse. Y para colegiarse en España es números cerrados, números claros. Entonces, dependiendo de cada comunidad autonómica, cuando se abre, como está en Madrid desde hace tiempo están batallando mucho para colegiarse, entonces el tipo lo único que hizo fue, bueno, pues decir que puede ejercer en España, no propiamente, pero ya existen mecanismos muy agravados por si tú quieres ejercer en España. Creo que es algo similar al examen de la barra en Estados Unidos. Necesitas cumplir. Para ejercer, los abogados extranjeros en México están impedidos de cualquier nacionalidad, a menos de que hubiera ya previamente acordado por el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones, de homologación académica. Pero sí existe en México y en todo el mundo, sobre todo con motivo de la globalización, grandes despachos de firmas internacionales que
sobre todo en materia de contaduría, que es lo que les interesa, y la materia legal, a veces en el litigio y otra como asesoría legal, en la que ellos intervienen directamente en las empresas y tienen la dirección. Ellos no firman ni un solo documento porque no aparecen para trámites oficiales. Sin embargo, aquí viene vamos a decir, un truquito. Cuando ellos cuando aparecen en una sociedad mercantil y son apoderados o representantes legales, como apoderados sí pueden intervenir, porque para ser apoderado legal no se requiere título de abogado, de tal manera que como representante legal ellos pueden acudir a todas las diligencias de cualquier juicio de la índole que sea. Claro que pueden acudir como representante legal, pero además tienen la representación legal del abogado que tienen bajo su dirección, y de esa manera participan directamente y al mismo tiempo se cubren para cubrir esos requisitos. Esto existe desde hace mucho tiempo y va a seguir existiendo más ahora con esta situación, pero sí están autorizados para intervenir. No, vuelvo a insistir, no tienen esto es un tanto ambivalente, no tienen una personalidad jurídica propia en cuanto al profesionista, decir, esta es mi cédula, no, pero sí tienen la representación legal para decir, yo soy el apoderado legal de tal o cual empresa. Con eso cubren el requisito. Claro. ¿Quiere participar? Nada más en relación al comentario del compañero, esa representación no significa la operación del sistema. O sea, ser un operador como una de las partes, o sea, no es lo mismo figurar en representación de alguna entidad, una persona moral o incluso hasta de una persona física, pero sí la distinción del operador jurídico. Sí, para accionar el sistema, o sea, propiamente la actividad del litigio, la actividad del foro, ahí sí. Porque había otra mano levantada por allá atrás. Sí, profesor, yo pienso, ahorita usted hacía una observación que dice sobre el punto B, se me hace algo extraño, raro el enfoque. Yo creo que hay que pensar un poco mal, irle preparando el terreno a los abogados extranjeros, porque a materia de la reforma energética hay que irlo viendo, y de la reforma económica. O sea, el extranjero no va a venir a México a invertir y a fiarse de los abogados mexicanos. Ellos van a querer tener sus abogados, cubrir sus intereses, y de alguna manera yo pienso que es preparatorio esta posición B de los sujetos obligados para, evidentemente, pues también tener cubierto, obviamente, el Estado mexicano a los abogados nacionales, tenerlos, como usted decía ahorita, controlados, obligados a tener una certificación, pero también, de alguna manera, tenerle abierta esta puerta al extranjero para que vea al abogado extranjero para que vea los intereses de los que vengan aquí al país. Digo, hizo un comentario de alguna manera usted con apariencia chistosa cuando le comentaba a la compañera, bueno, Santana pensaba lo mismo. Técnicamente eso es. Nos estamos poniendo en ese punto ahorita de vulnerabilidad. Pues qué bueno que lo dijo usted. Es mi opinión personal, ¿verdad? Sí, no, claro, y qué bueno que lo dijo usted porque yo lo pienso, pero no lo voy a decir porque pero evidentemente ya con el pelo largo basta para que me tachen de López Obradorista. Déjame ver si ya llegó la pista. Bueno. No, pero eso es, yo creo que el enfoque es ese, ¿no? Lo comentamos la semana pasada en el curso que hubo de Derechos Humanos en Empresa. Es un tema, sin que suene a discurso, nos robaron el petróleo y nos quitaron la mesilla y la mitad del territorio, y sin salir al nacionalismo ferviente que yo creo que no ayuda a nadie. Yo creo que es un tema que hay que tener muchísimo cuidado, y que sí, de alguna manera
voy a tratar de ser muy cuidadoso, distintas plataformas jurídicas, distintas instituciones jurídicas se están modificando a los intereses de mercado y de transnacionales que van a venir a la inversión. Entonces, sí, está por un lado la postura de Sandra, que los conoce y que ha dicho que es algo legítimo. Yo creo que también conozco a varios de ellas, son personas que tienen bastante capacidad y se ven bastante sensatos, pero por el otro lado también el panorama se está adecuando para lo que veíamos ayer de la conversación. Al final de cuentas, los criterios de eficacia, de justicia, lo que te va a decir qué está bien y qué está mal, no va a ser el propio gobierno, sino las propias empresas, ¿sí? Es correcto. ¿Por qué? Porque ya tiene años Abarroli México estando atrás de estos programas, atrás de los cursos de capacitación. Claro. No sé cuál sería ahorita el personaje actual. En el pasado fue Santana, ahorita desconozco, pero yo creo que es estarle preparando la mesa al abogado extranjero para que venga y desplace al abogado mexicano, que obviamente por el solo hecho de decir yo represento los intereses de tal o cual transnacional, pues vas a tener mano, porque el factor económico así te lo va a señalar. Claro. Entonces, Sí. eso, evidentemente Sí, no, claro. que todos queremos, yo como presidente del colegio, creo en la capacitación continua, creo en la profesionalización. Lamentablemente no todos los abogados piensan lo mismo. Ayer el profesor comentaba, bueno, pues la colegiación es grupo de intereses, que a lo mejor, digo, todos son válidos, ¿no? Sociales, algunos con enfoque político, pero no se han pronunciado sobre la profesionalización continua. A lo mejor aquí la posición que usted señala, y le vuelvo a insistir, Santana pensaba lo mismo cuando nos quitaron la mitad del país, o una gran parte del país. Ahorita es darle ese derecho y esa facultad a los abogados gringos o de Europa o de donde vengan, y que evidentemente nos va a tomar a los abogados mexicanos, si no tenemos esta mentalidad de la certificación obligada, vamos a quedar abajo de ellos. Entonces yo creo que ese es el enfoque del inciso B, a final de cuentas. Gracias, y valoro las contribuciones, las inquietudes de todos, porque sí, o sea, yo creo que va por ahí, que tampoco son las condiciones por hablar del momento más álgido de Santana, ¿no? Pero digamos que existen organismos internacionales, una cierta institucionalidad, una democracia de baja intensidad, distintos actores que tal vez no sería tan sencillo, pero sí definitivamente es un tema que el poder de las transnacionales o el momento coyuntural que está viviendo México, y la reforma y la inversión y el hecho de moverlo pasa indudablemente por la presencia de transnacionales importantes en el país, que al final de cuentas deben estar bien reguladas. Y por esto termino el punto para seguir avanzando. En la semana pasada, en el curso de Derecho Humano e Empresa, se hizo bastante énfasis también en esto, hablando de responsabilidad social, de derecho humano de la empresa, que tenga cuidado de diligencia, de vía de diligencia, al momento de hacer extracción petrolera o exploración en yacimientos. Son temas bien delicados por desastres naturales, por vulneración a pueblos indígenas, revestida de convenios internacionales y de jurisprudencia internacional. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Es un tema que no está en la mesa, no está en nada la reforma. La reforma está en la calle, ahí va probablemente llegar a tribunales, la consulta, pero el tema de la ética empresarial, el tema de derechos humanos de empresas es un tema que no se discute. Probablemente te digan, pero las empresas, las transnacionales, son las que más cuidan esto. A fin de cuentas, las grandes, ya por la experiencia que han tenido de desastres anteriores, son las más cuidadosas que eso. No lo dudo, y probablemente van a hacer un trabajo apegado a la normatividad interna que ellos tienen, que es bastante, pero valdría la pena revestirlo o volver a tener ahí una seguimos. Me quedé en el título primero. Sigue propiamente lo que es las
instituciones competentes, autoridades competentes en las instituciones. 4 temas fundamentales en este título. El primero entra propiamente a lo que es ya el Sistema Nacional de Profesiones, que a continuación cómo está estructurado. Las competencias, es bien importante, van a tener competencia los estados, el Ejecutivo a través de la SEP, Dirección General de Profesiones, la PGR también mencioné ahí por un artículo, y Poder Judicial. Después entra a la creación probablemente con formación, que yo creo que es el tema que nos debe apurar bastantito, y por último, creación del Registro Nacional de Actividades Profesionales. Vamos al primer apartado, que es el Sistema Nacional de Profesiones. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo se va a conformar? Traté de hacer esto bastante visual, para que no se duerman. ¿Quién lo va a conformar? Instituciones del país, públicas o particulares, que estén facultadas para extraer títulos, ¿sí? Este Sistema Nacional de Profesiones se va a crear, ¿sí? Existe. Están dispersos, hay información por aquí, lo difícil que es conseguir información en la Secretaría de Educación Pública. No sabemos cuántos abogados ejercen el día de hoy, no sabemos tampoco cuántos arquitectos hay al día de hoy. Entonces, este nuevo Sistema Nacional de Profesiones se va a crear de esta manera. El primero, ¿quiénes? Instituciones educativas, ¿quiénes están facultados para dar títulos? Para empezar, necesitamos hacer el censo de cuántas universidades, cuántas escuelas, qué es lo que hay. Segundo, nosotros, ¿sí? Personas físicas, profesionalistas, especialistas que hayan tenido título y ya tengan la colegiación y certificación profesional. Lo que quiere el gobierno en esta reforma es que exista una amplia base de datos, transparente, pública. Ojo, todo esto va a ser público y transparente, donde sepamos cuáles son las escuelas autorizadas. Si yo quiero estudiar en tal escuela, tal universidad, necesito cerciorarme a través de este Sistema Nacional de Profesiones que esa escuela, esa institución está dada de alta y cumple los requisitos. Después los profesionistas, también a manera de yo necesito un arquitecto, voy a ver si está dentro, tiene un título, tiene la constancia de colegiación, tiene la certificación. Después los colegios propiamente, los colegios que van a coadyuvar en todo esto, entes certificadores de profesionistas, que estos entes es un tema también bastante importante, que se van a crear, que al final de cuentas en el apartado de certificación son los que van a emitir las constancias cada determinado tiempo de que usted como profesionista cuenta con los conocimientos actualizados y suficientes para poder ejercer su profesión. La comisión, que a continuación pasó a ver, y el Registro Nacional de Actividades Profesionales, que digamos que es propiamente la lista, o ya el documento, digamos que se llama Sistema Nacional, a la gran burbuja que va a aglutinar colegios, universidades, profesionistas, la comisión y todo esto, y el registro es propiamente el instrumento. Hablo ahora, antes de entrar a la comisión, hablo de las competencias a las entidades federativas, porque creo que es el tema que vamos a tener que estar involucrados, que en un determinado momento, cuando se expida la ley general, va a tener creo que un año las legislaturas estatales para echar a andar todo esto. Entonces, ¿qué le toca al Estado? Entre muchas cosas, expedir normas locales. Ojo ahí, yo me voy, pero espero que cuando regrese haya una legislación adecuada, que esté bien conformada, pero va a tener un año para expedir el Congreso de la Unión, Congreso local, lo que indica el Congreso de la Unión. Algo que se hizo mucho énfasis, le toca a los estados determinar el número mínimo de miembros para los colegios. No es lo mismo, y desde los primeros momentos que se empezó a discutir esto, no es lo mismo tener el colegio en Tlaxcala, que, bueno, no sé, Tlaxcala o alguna entidad federativa de menor densidad geográfica, a Ciudad de México, ¿no? Que es un monstruo. Entonces, dependerá a las entidades federativas locales, mínimos de miembros y mínimos y máximo de cuotas. Va a haber tasas que van a estar estipuladas con base en el salario mínimo, pero al final de cuentas también dependerán del contexto local. Sanciones pecuniarias y conocer del procedimiento de ejecución e imponer sanciones administrativas. Al final, si el colegio va a sancionar, se tiene que dar aviso a todo este sistema nacional
pero dependerá de las entidades federativas la ejecución de las sanciones. Nos vamos a poner a jalar todos. Lo que comentaba Javier, ¿cómo se conformará la Comisión Interinstitucional? La presidencia la presidencia va a recaer en Secretaría de Educación Pública, va a estar ahí titular de PGR, Trabajo, Seguridad Pública, Salud y Secretaría de Economía también, a la par de representación del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, una AC que se ha preocupado por calidad y por organizar un poco este sistema de educación superior en México, y las ANUNES, que también tienen la naturaleza jurídica de una AC, de una ONG, que son, digamos, entidades ajenas que con un perfil más académico, un perfil menos, al final creo que todo es político, pero que sí está un poco de componente de especialistas en el tema que no sean propiamente parte del gobierno en turno. Esta va a ser la máxima instancia en asesoría y consulta, la comisión interinstitucional, por lo menos 3 veces al año, con todos los titulares, y las dos principales funciones: emitir el catálogo de las profesiones que se van a colegiar, y segundo, regular, autorizar y revocar las autorizaciones a los entes certificadores, creando comités de 5 especialistas por cada autoridad profesional. Ahora explico lo de entes certificadores, que creo que es algo también de las principales novedades. ¿De quién va a ser la cabeza de todo esto? Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Que va a fungir como Secretaría Técnica de la Comisión a través de la Dirección General de Profesiones para instruir los procedimientos para ejecutar sus decisiones. Aquí, y a manera de lo que estuve un poco en DF, aquí es la primera voz que veo un poco en contra de toda esta reforma. ¿Por qué? Porque al hacer lo que implica esta reforma no es mucha chamba, es muchísima chamba, ¿sí? Presupuesto y recursos. Al final de cuentas, la Secretaría Técnica va a depender de la comisión, ¿sí? Entonces, a pesar de que tiene la bendición de gobierno federal, esto serían las nuevas atribuciones para la Dirección General de Profesiones, que de por sí es muchísimo. O sea, el trabajo que ellos tienen, y creo que lo menciona Luis Fernando, no sé si lo menciona en su libro, que solamente había 4 funcionarios cuando él fue, sí, ¿no? Es una oficina, por ejemplo, la SEP, es la que emite el reconocimiento de validez oficial, y hay 4 personas. La oficina de la SEP, la federal, tiene 4 personas para hacer el estudio de todas las solicitudes que le llegan, y para dictaminar si una escuela privada puede ofrecer la licenciatura en Derecho o no. Y esas mismas 4 personas son las encargadas de ir a inspeccionar de las 1.608 escuelas de Derecho, casi el 90% habíamos visto que eran privadas. Entonces esas 4 personas tienen la obligación de ir a inspeccionar y a sancionar a las escuelas que no estén cumpliendo con los estándares de calidad. Entonces desde ahí nos damos cuenta la deficiencia que trae la SEP. Sí, y yo creo que por eso mismo levanta un poco la voz y dice: oye, si me vas a dotar de nuevas competencias y de nuevas atribuciones a partir de esa reforma, no quiero, ¿no? No es de que dame más, no quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser un proceso tardado y implica más trabajo. Entonces, ahí solamente es una de las voces críticas, no en el sentido de que esté mal, sino sencillamente es más argumentos de otra índole. Ahora hablo del registro, que es lo que mencionaba en la última parte del Sistema Nacional de Profesiones. ¿Qué es lo que va a ver el registro? El registro va a ser público, el registro va a entrar en todos los lineamientos de transparencia que actualmente existen, y es propiamente el instrumento, ¿sí? Sea a través, no se menciona si va a ser publicado o va a ser a través de internet, probablemente sea por internet, por la posibilidad, pero van a estar ahí todo lo que usted quiera conocer sobre las profesiones, sus instituciones o los colegios.
Entonces de cero, crear este registro desde cero, ¿no? Toda autoridad dentro de su respectiva esfera de competencias, las instituciones de educación superior, entes certificadores, profesionistas, colegios, quedamos obligados a proporcionar a la dirección, a la SEP, toda la información relevante en términos de la presentación, ¿sí? Entonces, si aquí mismo, en la facultad, a veces se nos pierden papeles, imagínense esto de 1.600, no solo escuelas de derecho, sino de todas las universidades, en todos los programas, en todos los colegios, entonces va a ser un registro infinito. Pero creo que bueno, se puede hacer con un importante presupuesto y con algunas facilidades tecnológicas, tiene potencialidades. Voy pasando rápido para quedar en tiempo. Entramos probablemente a la localización, que creo que es lo que más nos tiene por aquí inquietos. Lo define, la naturaleza de instituciones privadas de interés público. De ahí que se le cuelgue de que tienen que coadyuvar, mejorar la vigilancia profesional de la ley. Ya no entro a desarrollar esto. Apoyar al Estado, sencillamente muy de la mano del primero, y llama la atención que en la misma ley, medio de garantizar la independencia, protección de los derechos de los más desfavorecidos a través del servicio social profesional. Si ayer criticaba y también me burlaba un poco del servicio social en la universidad, de cómo se le puede fácilmente dar la vuelta, o la poca seriedad que ponen las instituciones de educación superior en hacer estas acciones, no todo, pero conocemos casos. Ahora los colegios tendrán que organizar un servicio social profesional, ¿sí? No sé cómo darle, no sé si se va a hacer por un caso, a un abogado que trabaja por sí solo o a un gran despacho. Se le va a dar por el nivel de horas, se le va a dar por el nivel de facturación, y al abogado solo litiga penal, pero el caso de servicio social profesional obligatorio va a ser de civil o de mercantil. No sé, pero lo trae la ley. Se va a desarrollar, pero lo contempla un servicio social profesional obligatorio. Estamos en el esquema de los abogados. ¿Cómo vas a obligar a un piloto a hacer servicio social profesional? Un arquitecto que me haga unas mejoras en mi patio. No lo sé. Plantean cuestiones que suenan muy bonitas en la ley y que llaman la atención y que venden. ¿Qué padre hacer pro bono? ¿Qué van a hacer ya que los colegiados, una vez ya pertenece al colegio, ahora tengamos la disposición para hacer el pro bono a manera de gratitud? No sé qué tanto más o menos puede hacer esto. ¿Sabes? Ya no voy a hablar. No, sí, por favor. No, pues nada más quisiera comentar algo que leí. En Brasil ellos tenían un problema parecido a nosotros, tenían muchas escuelas de derecho y ellos también implementaron la colegiación obligatoria, y en este punto también ellos están obligados a hacer trabajo pro bono. Los abogados, sean abogados litigantes que estén colegiados, toman un caso al año de la Defensoría Pública y están obligados a defenderlos. La persona no tiene que pagarles nada, obviamente, pues me parece un caso de éxito, ¿no? O sea, poder nosotros como abogados brindarle a la sociedad y específicamente al sector que no cuenta con los recursos para pagarse un buen abogado y que abarrota las cárceles en caso de materia penal, pues se me hace una muy buena oportunidad, y creo que podemos aprender un poquito del sistema brasileño en este caso. Vamos a hacer Oye, Sandra, sí, va a desahogar mucho Defensoría de Oficio. Sí, eso es algo muy importante. Pero la manera de estructurar y de organizar esto, sobre todo pensando en los grandes despachos y quitándoles un poco el esquema de solo para abogados. Ojo, arriba de 60 están exentos para hacer servicio social obligatorio, lo menciona la ley, entonces ya puede alcanzar doctor. En Colombia, los abogados públicos, los defensores públicos, tienen obligación de atender un cierto número de casos, y todo el excedente
se distribuye entre los abogados independientes y el gobierno se los paga. Entonces también es hacia dónde voltear en algunos casos, ¿no? Porque de esa manera podría pues tener alguna remediación el congestionamiento de trabajo en los defensores públicos. Bueno, en el caso... perdón, Julio.